Hola amigos, bienvenidos. En este test veremos 60 preguntas de geografía. ¿Estás listo? Recuerda que solo tendrás 5 segundos para contestar. ¡Buena suerte! Pregunta número 1. ¿A qué país pertenece esta silueta? ¿Polonia, Francia, España o Alemania? Alemania. Pregunta número 2. ¿Qué país de América del Sur es el más poblado? ¿Brasil, Uruguay, Ecuador o Argentina? Brasil. Pregunta número 3. ¿En qué país se encuentra la ciudad de Génova? ¿China, Italia, Venezuela o Costa Rica? En Italia. Pregunta número 4. ¿Cuál de los siguientes países no hace frontera con Alemania? ¿Polonia, Suiza, Bélgica o Italia? Italia. Pregunta número 5. ¿A qué país pertenece esta bandera? ¿Camerún, Venezuela, Indonesia o España? A Indonesia. Pregunta número 6. ¿En qué continente se encuentra Benín? ¿América, Asia, África o Europa? En África. Pregunta número 7. ¿Cuál de estos monumentos no se encuentra en España? ¿Sagrada Familia, Alcázar de Segovia, Basílica de San Marcos o Iglesia del Pilar? La Basílica de San Marcos. Pregunta número 8. ¿Cuál es la población de Australia? ¿25 millones, 32 millones, 44 millones o 70 millones? $25 millones de habitantes. Pregunta número 9. ¿Cuál es el nombre de esta ciudad? ¿Minneapolis, Ottawa, Seattle o La Habana? Seattle. Pregunta número 10. ¿A qué país pertenece esta silueta? ¿Túnez, Indonesia, Nicaragua o Papúa Nueva Guinea? A Indonesia. Pregunta número 11. ¿Cuál de estas ciudades estadounidenses es particularmente conocida por sus casinos y discotecas? ¿Phoenix, Dallas, San Francisco o Las Vegas? Las Vegas.
Pregunta número 12. ¿En qué país se encuentra la ciudad de Antofagasta? ¿Chile, España, Grecia o Brasil? En Chile. Pregunta número 13. ¿En qué continente se encuentra Liechtenstein? ¿África, América, Oceanía o Europa? En Europa. Pregunta número 14. ¿Budapest es la capital de qué país? ¿Honduras, Portugal, Libia o Hungría? De Hungría. Pregunta número 15. ¿En dónde se encuentra el siguiente monumento? ¿Francia, Siria, Irak o Inglaterra? En Inglaterra. Pregunta número 16. ¿Cuál de estos nombres se corresponde con el de un famoso canal? ¿Rotterdam, Suez, Filippini o Brooklyn? Suez. Pregunta número 17. ¿Cuál de estos monumentos está en Nueva York? ¿Lincoln Memorial, Cristo Redentor, Estatua de la Libertad u Ópera de Sydney? La Estatua de la Libertad. Pregunta número 18. ¿Cuál de los siguientes países no hace frontera con Chile? ¿Argentina, Bolivia, Perú o Uruguay? Uruguay. Pregunta número 19. ¿Cuál es el nombre de esta ciudad? ¿Milán, Ciudad de Guatemala, Barranquilla o León? Milán. Pregunta número 20. Asunción es la capital de ¿qué país? ¿Paraguay, Andorra, Indonesia o Canadá? De Paraguay. Pregunta número 21. ¿En qué país se encuentra la ciudad de Barranquilla? ¿Argentina, Indonesia, Colombia o Portugal? En Colombia. Pregunta número 22. ¿Cuál es la población de Colombia? ¿12 millones, 34 millones, 50 millones o 96 millones? $50 millones de habitantes. Pregunta número 23. ¿En qué continente se encuentran las Islas Salomón? ¿Asia, Oceanía, América o África?
en Oceanía. Hey, recuerda suscribirte y darle a la campanita para seguir viendo todos mis videos. Pregunta número 24. ¿En dónde se encuentra el siguiente monumento? ¿Corea del Sur, Brasil, Rusia o Estados Unidos? En Brasil. Pregunta número 25. ¿A qué país pertenece esta bandera? ¿Congo, Suecia, Nueva Zelanda o Paraguay? A Suecia. Pregunta número 26. ¿Cuál de los siguientes países no hace frontera con India? ¿Bangladesh, Pakistán, Rusia o China? Rusia. Pregunta número 27. ¿Cuál de estos es un río de Francia? ¿Río Po, río Ganges, río Dordoña o río Obi? El río Dordoña. Pregunta número 28. ¿Cuál es la población de Nicaragua? ¿1,5 millones, 6,5 millones, 8,5 millones u 11 millones? $6,5 millones de habitantes. Pregunta número 29. ¿Cuál es el nombre de la línea imaginaria que corta la Tierra en hemisferio norte y hemisferio sur? ¿Trópico de Capricornio, Ecuador, Círculo Polar o Meridiano de Greenwich? El Ecuador. Pregunta número 30. ¿A qué país pertenece esta silueta? ¿Islandia, Malta, Madagascar o Irlanda? A Islandia. Pregunta número 31. ¿Cuál es el nombre de esta ciudad? ¿Ámsterdam, Atenas, Abu Dhabi o Londres? Londres. Pregunta número 32. ¿Cuál es la población de China? ¿250 millones, 700 millones, 1.400 millones o 2.500 millones? $1.400 millones de habitantes. Pregunta número 33. ¿En qué continente se encuentra Malawi? ¿África, Oceanía, América o Asia? En África. Pregunta número 34. Dodoma es la capital de ¿qué país? ¿Surinam, India, Tanzania o Irán? De Tanzania.
Pregunta número 35. ¿Cuál de los siguientes países no hace frontera con Corea del Norte? ¿Corea del Sur, China, Indonesia o Rusia? Indonesia. Pregunta número 36. ¿En qué continente se encuentra Letonia? ¿África, Asia, Oceanía o Europa? En Europa. Pregunta número 37. ¿En qué país se encuentra la ciudad de Veracruz? ¿España, Honduras, Libia o México? En México. Pregunta número 38. ¿A qué país pertenece esta bandera? ¿Tanzania, Surinam, Bélgica o Mongolia? A Mongolia. Pregunta número 39. ¿En qué país se peregrina hasta la Basílica de Guadalupe? ¿Rusia, Portugal, México o España? En México. Pregunta número 40. ¿Cuál es la población de Canadá? ¿6 millones, 11 millones, 21 millones o 38 millones? 38 millones de habitantes. Pregunta número 41. ¿En dónde se encuentra el siguiente monumento? ¿Dinamarca, Estados Unidos, Namibia o India? En Estados Unidos. Pregunta número 42. ¿Cuál de estos es un río de América? ¿Río Zambeze, río Ebro, río Carnali o río Colorado? El río Colorado. Pregunta número 43. ¿En dónde se encuentra el siguiente monumento? ¿Rusia, China, España o Suiza? En Rusia. Pregunta número 44. ¿Cuál es el nombre de este país? ¿Madagascar, Yemen, Australia o Túnez? Madagascar. Pregunta número 45. ¿Cuál es el nombre de esta ciudad? ¿Nueva York, Praga, Taipei o Pekín? Taipei. Pregunta número 46. ¿Cuál de estos edificios está en Moscú? ¿Mezquita del Viernes, Catedral de San Basilio, Santa María del Fiore o Puente de los Suspiros?
La Catedral de San Basilio. Pregunta número 47. ¿Cuál de estos países presenta un clima frío en los meses de diciembre y enero? ¿Noruega, Vietnam, Belice o la India? En Noruega. Pregunta número 48. ¿En qué continente se encuentra Laos? ¿Oceanía, Europa, África o Asia? En Asia. Pregunta número 49. Dublín es la capital de ¿qué país? ¿Bulgaria, Sudáfrica, Irlanda o Australia? De Irlanda. Pregunta número 50. ¿En qué país se encuentra la ciudad de Albuquerque? ¿México, Turquía, Bélgica o Estados Unidos? En Estados Unidos. Pregunta número 51. ¿Cuál de estos monumentos está en Buenos Aires? ¿Obelisco, Chichén Itzá, Sagrada Familia o Golden Gate? El Obelisco. Pregunta número 52. ¿Cuál es la población de Mauritania? ¿4,5 millones, 10,5 millones, 16 millones o 29 millones? $4,5 millones de habitantes. Pregunta número 53. ¿Cuál de estos es un río de Sudáfrica? ¿Río Twin, río Nilo, río Orange o río Ucayali? El río Orange. Pregunta número 54. ¿En dónde se encuentra el siguiente monumento? ¿Perú, Indonesia, México o Egipto? En México. Pregunta número 55. ¿Cuál de estos es un río de África? ¿Río Mississippi, río Níger, río Amazonas o río Volga? El río Níger. Pregunta número 56. ¿Cuál de los siguientes países no hace frontera con Angola? ¿Somalia, Zambia, Namibia o República Democrática del Congo? Somalia. Pregunta número 57. ¿Cuál de estos es un río de Italia? ¿Río Sena, río Guadalquivir, río de la Plata o río Tíber? El río Tíber. Pregunta número 58.
¿En qué país se encuentra la ciudad de Cantón? ¿Argelia, Irán, México o China? En China. Pregunta número 59. ¿A qué país pertenece esta silueta? ¿Ucrania, Portugal, Kazajistán o Vietnam? A Kazajistán. Pregunta bonus. Finalmente, la última pregunta. ¿Ankara es la capital de qué país? ¿Túnez, Turquía, Haití o Vietnam? No olvides anotar tu respuesta debajo en los comentarios. Fin del juego. ¿Cuántas preguntas acertaste? Si te gustó Hipoclips, no olvides darme un like, suscribirte y darle a la campanita para estar al día con todos los videos.